¿A qué te aferras cuando las cosas se ponen realmente complicadas en tu vida? Cuando las circunstancias alrededor son adversas, cuando viene a tu vida la enfermedad, el dolor, cuando estás enfrentando tiempos difíciles, ¿es posible tener esperanza en medio de la oscuridad? Eso es lo que quiero que consideremos esta mañana a la luz del texto en el cual vamos a estar meditando, que se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, donde vamos a ver dónde se encuentra la esperanza en medio de tiempos de oscuridad. Y el libro de Lamentaciones no es un libro muy popular. No es el libro que si tú vas a hacer el devocional esta mañana dirás, voy a coger Lamentaciones. Es un libro que está allí, sabes que está después de Jeremías. Y no es un libro que nos llame demasiado la atención por el tema. Se ha titulado a este libro como una endecha funeraria. Es un libro cuyo tono es sombrío, es triste. No es el tipo de lectura, como decía, que buscarías en tu devocional, porque en ese libro se describe de manera muy gráfica, muy detallada, cómo fue el juicio de Dios contra su pueblo rebelde. Dios ya había advertido a su pueblo más de una vez que se volvieran a Él, que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran de esos caminos por los que se estaban yendo. Los iba llamando vez tras vez, anunciando juicios y ellos continuaban en sus malos caminos, llamándolos a volver a Él. Dios enviaba profeta tras profeta a un pueblo rebelde que perseveró en su desobediencia. La paciencia de Dios un día se agotó. Dios es muy paciente, muy paciente. Tú lees el Antiguo Testamento y dices, Dios es paciente. Muy paciente con ese pueblo, pero su paciencia se agotó y vino en juicio, derramó su furor contra su pueblo, levantando a una nación, Babilonia, para que viniera a traer juicio a su pueblo. El libro de Lamentaciones nos describe de manera detallada, gráfica, cómo fue esa invasión, cómo aquella poderosa y malvada nación extranjera los sitió, los atacó y destruyó. Y fue algo realmente horrible cuando tú empiezas a leer el libro de Lamentaciones. El panorama es sombrío. La gran ciudad, la populosa, la preciosa ciudad de Jerusalén, totalmente destruida. El templo destruido. Los ciudadanos de la populosa Jerusalén habían sido sufrido, habían sido torturados, habían sido asesinados, habían sido llevados muchos al exilio. La gran y populosa y preciosa Jerusalén, totalmente derruida. El panorama para el profeta es absolutamente desolador. No hay esperanza, todo es oscuridad, dolor, desolación. Y en medio de ese panorama tan sombrío, tan desolador, el profeta levanta una oración. Él levanta un lamento. Él llora, expresando su dolor y su sufrimiento. La situación era realmente patética. Si nos vamos al capítulo 3 de Lamentaciones, vemos cómo se nos describe la terrible condición de esta ciudad, y lo hace en este capítulo 3 personificando este dolor en un individuo que representa a todo el pueblo. Así empieza el capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Y seguimos más abajo, versículo 17, donde vemos hasta qué punto llegó. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. El profeta llega a lo más bajo. Ya no tengo fuerzas, ya no hay más esperanza en mí. ¿Alguna vez te has encontrado en este punto? Lo has intentado todo, has aguantado todo lo que has podido, pero llega un momento en que ya no te quedan fuerzas. Hay un momento en el que incluso llegas a perder la esperanza. ¿Has llegado al punto de creer que ya no hay más solución para ti? ¿Has llegado a vivir la lucha de intentar entender los propósitos de Dios y no llegar a entender por qué te sucede lo que te está sucediendo? De decir, ya no puedo más, ya no tengo más esperanza. ¿Has llegado al punto de desolación, de desesperanza, de decir, ya no sé qué hacer, ya no puedo más? El profeta es totalmente honesto
aquí. Es totalmente transparente. No intenta aparentar. Él está expresando ese dolor y se lamenta y llora profundamente por lo que está sucediendo. El libro de Lamentaciones nos enseña a llorar bíblicamente, a llorar como un cristiano. Es un libro, a pesar de su tono sombrío, que nos enseña a lamentarnos, a expresar nuestro dolor, a traer nuestra situación delante de Dios de manera que lo glorifique, a poder expresar nuestro dolor, a presentar nuestra queja de manera bíblica, a reconocer el pecado que pueda haber en nosotros, a contemplar, a meditar en las consecuencias de nuestro propio pecado. Y nos muestra también este libro de Lamentaciones dónde encontrar esperanza en los tiempos de oscuridad, cuando estamos en lo más bajo, dónde encontrar esperanza en medio de la situación más adversa. Y vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 21 al 40 del libro de Lamentaciones. Dice así: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En medio de la oscuridad más profunda, cuando tú lees Lamentaciones 1 y 2, te das cuenta de la situación patética, desoladora, del dolor, del sufrimiento, del ver que no hay esperanza alguna. En medio de esa oscuridad, el profeta encuentra esperanza. ¿Os habéis dado cuenta de cuándo sucede esto? Versículo 21. Cuando medita en quién es su Dios. El 21 es el punto clave. Da la vuelta. Esto recapacitaré en mi corazón. O como traduce la Biblia de las Américas, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿Qué es lo que trae a su corazón? ¿En qué medita? ¿En quién es su Dios? Eso es lo que vamos a considerar hoy en este texto, a la luz de estas palabras. En los momentos de aflicción, de sufrimiento, cuando ya no puedas más, cuando no sabes ya por dónde ir, puedes encontrar esperanza al meditar en quién es el Dios de tu salvación y en lo que Él ha hecho en el pasado. Y eso parece poco práctico. Tú estás en un momento de sufrimiento y lo que quieres es, dime qué es lo que tengo que hacer. Dime los pasos que tengo que hacer para poder encontrar paz. ¿Qué tengo que hacer? Meditar en quién es Dios. Eso parece poco práctico, pero no lo es. Significa aplicar la teología a tu vida. Significa vivir conforme a lo que sabes que Dios es, conforme se ha revelado en su palabra. Todo aquello que sabes de Dios, que conoces de Dios a la luz de su palabra, ponerlo en práctica. Porque el conocimiento de Dios, todo lo que podamos aprender en los diferentes estudios bíblicos, células, devocionales, si todo eso no es meditado, guardado en el corazón y nos transforma y vivimos conforme a ello, no sirve absolutamente para nada. La teología tiene que ser aplicada a nuestras vidas. El conocimiento tiene que ser vivido, tiene que transformar nuestra vida, si no nos sirve de nada. Y eso es lo que hace el profeta. Él toma aquello que sabe que es Dios, cómo es su Dios, y medita en ello, lo lleva a su corazón, recuerda y entonces encuentra esperanza. Fijaros cómo cambia todo. Versículo 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. El tono cambia. El tono ha cambiado, su ánimo ha cambiado. ¿Cómo? Si tú lees el libro de Lamentaciones,
verás que las circunstancias no han cambiado. Siguen siendo las mismas. El que ha cambiado es Él. En el momento que traemos a nuestras mentes y a nuestro corazón la verdad de quién es Dios, cuando meditamos en sus perfecciones, en sus bondades, en sus misericordias, nuestra visión es transformada, nuestro corazón es avivado, tenemos esperanza cuando clavamos nuestra mirada en el Dios de nuestra salvación. Y es importante que recordemos esto. La esperanza aparece en medio de la dificultad cuando vives no en base a lo que sientes, sino en base a lo que sabes que es verdad. Cuando vives no en base a lo que tú sientes, sino en base a lo que sabes que es verdad. Entonces vamos a meditar en cuáles son esas verdades sobre Dios que han traído esperanza a su desolado corazón. Y podríamos decir un montón de cosas, pero vamos a centrarnos en 3 que aparecen en este texto. Vamos a ver cuáles son las verdades que debemos traer a nuestra mente y a nuestro corazón y meditar en ellas para traer esperanza. En primer lugar, la primera verdad en la que medita es que Dios es fiel y su misericordia nunca se acaba. En segundo lugar, que Dios es bueno y vale la pena esperar en Él. Y en tercer lugar, recordar que Dios sigue en control de todas las cosas. Y es curioso porque hemos estado cantando de todo esto. Celebraremos tu fidelidad, cantaremos de tu bondad. Vamos a meditar en aquello que hemos cantado. Vamos a meditar en lo que dice la Escritura. En primer lugar, la primera verdad que trae su corazón es que Dios es fiel. Las misericordias del Señor, leo en la Biblia de las Américas, jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. En esto piensa, Dios es fiel y Él siempre cumple su palabra para con su pueblo. Su lealtad y su fiel amor para con su pueblo nunca dejará de ser. La palabra misericordia que aparece en primer lugar es el término hebreo esed, que tiene que ver con la lealtad o la devoción al pacto. Es decir, es el amor de Dios hacia lo pactado, esa fidelidad de Dios para con su pueblo, una fidelidad inquebrantable, una fidelidad inagotable, incluso a pesar de la infidelidad de su pueblo. Dios no puede dejar de amar a su pueblo, no puede dejar de ser fiel a lo pactado. Aunque la otra parte, aunque su pueblo no haga lo que debe hacer, Él no puede dejar de ser fiel, Él no puede dejar de amar a su pueblo. Forma parte de su propio carácter. Por eso el profeta termina exaltando, grande es tu fidelidad. Dios es siempre fiel, nunca falla, siempre cumple su palabra. Tú miras atrás la historia bíblica, Dios nunca habla por hablar, nunca. Su palabra es siempre firme y tú sabes que Él la va a cumplir. Aunque todo por delante se vea oscuro, aunque tus circunstancias actuales te demuestren de que es imposible que se cumpla, la palabra de Dios se va a cumplir siempre. Dios no habla por hablar, sus promesas siempre son firmes y Él las cumple. En los momentos de dificultad, de aflicción, cualquiera te puede fallar. Tus amigos, tu familia, los más cercanos te pueden fallar, te pueden decepcionar, pero Dios nunca te va a fallar. Él es siempre fiel. Su amor, su bondad, sus misericordias nunca se acaban. Él sabe que tú vas a fallar. Él sabe que tú no vas a cumplir tu parte. Él sabe que tú le vas a ofender, que tú vas a quebrantar sus mandamientos, que tus pensamientos no siempre serán puros, que tus palabras no siempre serán perfectas, que tus motivaciones no siempre serán correctas, pero Él nunca va a dejar de amarte en base a la promesa. Él no puede dejarte amar, no puede dejar de amarte. Decía un pastor, en otras palabras, la última esperanza para el pueblo de Dios no es su capacidad de cumplir los mandamientos, sino la capacidad de Dios de seguir siendo Dios. Esa es nuestra esperanza. Dios no cambia. Ahora, esa fidelidad y lealtad de Dios a lo pactado significa que Él tiene que cumplir con todo lo pactado. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente el juicio que había venido sobre ellos, esa terrible desolación, esa terrible destrucción, el exilio, todo lo que estaban sufriendo tenía que ver con lo que Dios ya había dicho en su palabra. En Deuteronomio 28, Dios habla de las bendiciones que vendrán por la obediencia, pero también habla de la maldición que vendrá por la desobediencia.
Y como hemos dicho, Dios nunca habla por hablar. Dios, que es fiel, cumple toda su palabra. Y eso es importante recordar ahora. El profeta debe recordar, el pueblo debe recordar que Dios no ha faltado a su promesa. Dios no ha faltado a su palabra, porque ese juicio es conforme a lo que él ya había hablado. No significaba ese juicio que Dios los había abandonado, sino que les estaba tratando conforme a lo que él había pactado. Dios no los había abandonado, sino que precisamente estaba tratando con ellos tal y como había prometido. Él es fiel. Él cuida de su pueblo. Él cuida de ti, cuida de mí y hará lo que sea necesario para purificarnos. Esa es la realidad. En ocasiones será necesaria una prueba. En ocasiones será necesaria una disciplina. Para hacerte santo, para hacerte más como Cristo, Dios hará lo que tenga que hacer en tu vida. Así que cuando estés en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en circunstancias que te son extrañas, recuerda que Dios no te ha abandonado, sino que está tratando contigo de una manera especial en base a su amor de pacto para contigo. Ese momento de juicio no significaba que Dios los había abandonado, sino que estaba tratando con su pueblo para purificarlo, para hacerlo volver a Él. Y fue necesario ese juicio, esa destrucción, toda esa desolación, para que pudiera parar, meditar y volverse a su Dios. Eso es amor verdadero, amor basado en el pacto. Dios tiene que disciplinar a su pueblo para hacerlo volver así. Y esa es la buena noticia. Él no nos va a dejar perder. No vamos a hacer nada para llevarnos tan lejos que nos perdamos. Dios no solamente nos va a guardar del mal que viene de fuera, sino que nos va a guardar de nosotros mismos y va a hacer lo que sea necesario para purificar nuestros corazones. Él nos ama como un padre ama a su hijo. Y esa disciplina, ese juicio era necesario para con su pueblo. Y no era que los había abandonado, sino era precisamente porque los amaba. Y eso lo entendemos cuando nosotros como padres tenemos que tratar con nuestros hijos. Cuando desobedecen, los tenemos que castigar. ¿Y qué les decimos? Te castigo, te disciplino, porque te amo, porque no quiero que te pierdas, porque veo que estás yendo para allá y el camino bueno es este. Los disciplinamos porque los amamos, los castigamos porque por causa de su desobediencia, pero les enseñamos que es precisamente por ese amor. Y ese castigo es ese toque de atención. No sigas por allí, en ese camino hay perdición. Y el hijo medita en esa verdad, reconoce su pecado, se vuelve a ti arrepentido. Hay perdón, hay restauración. Así trata Dios con nosotros. Tiene que enviar esas pruebas, tiene que enviar la aflicción, tiene que enviar la disciplina en nuestras vidas para darnos un toque y decir, hey, ¿por dónde vas? Es nuestro Padre que cuida de nosotros. Y gracias a Dios que Él cuida de nosotros. Porque si nos dejara a la nuestra, ¿dónde estaríamos hoy? Así que recuerda, Dios trata con nosotros en base a un amor perfecto. Cuando tú no veas dónde está Dios en medio de eso, Él está cuidando de nosotros. Y la buena noticia es que nunca dejaremos de ser sus hijos. Él ya se encarga de esto. Como decía antes, nunca llegaremos al punto de hacer algo que nos haga hacer perder su favor. De la misma manera que no hicimos nada para ganarlo. Nunca vamos a hacer nada que nos haga perder su favor, porque Él mismo nos cuida como un padre a su hijo. Él nos escogió, Él nos amó, Él nos salvó, Él nos cuida, nos guarda y un día nos va a glorificar. Nuestra vida está en las manos de aquel que es siempre fiel y nos ha prometido una herencia que vamos a recibir porque Él la ha prometido. No porque yo me voy a desempeñar tan bien en mi vida cristiana que voy a llegar al final y voy a conseguir la herencia. Vamos a recibir la herencia porque Dios la ha prometido y Él mismo se encargará que la recibamos. Esa es la buena noticia. Si eres su hijo, Dios te ama con un amor entrañable, un amor que viene de las entrañas. Eso es lo que leemos en el versículo 22. La palabra misericordias que encontramos al final del versículo 22 nos habla de un amor que viene de las entrañas. Literalmente el amor que siente una madre por aquella criatura que acaba de dar a luz. Las que sois madres podéis expresar el amor que sentís al ver por primera vez aquel fruto que sale de vuestro vientre. Ese amor es el amor de Dios para con su pueblo. Un amor que, inténtalo describir.
No hay palabras para describir ese amor. De esa manera nos ama Dios a ti, a mí, a aquellos que ha salvado y hecho hijos suyos. Y cada día es un recordatorio de esa verdad. Dice el profeta que las bondades o misericordias de Dios para con nosotros son nuevas cada mañana. Piensa en ello cada mañana. Cuando te levantas, que vas al móvil a mirar WhatsApp a ver quién te ha escrito, o vas a mirar en Instagram, Twitter, cuáles son las últimas novedades. ¿Qué me he perdido en la noche? ¿No? Y lo primero que meditas es, a ver cómo va el mundo. No, deja el móvil allá. Párate, siéntate, ora y busca a Dios. Y recuerda, sus misericordias son nuevas hoy. De la misma manera que el pueblo de Dios recibía el maná cada día, sus misericordias son nuevas cada día para nosotros. Cada día nos va a dar las fuerzas, el ánimo, la sabiduría, todo lo necesario para enfrentar este día. Mañana será mañana. Dios nos dará hoy todo lo necesario para enfrentar el día de hoy. Las bondades de Dios son nuevas cada mañana. Cada nuevo día que estamos viviendo es un regalo que viene de Él. Y sus bondades son evidentes. Él nos da cada día fuerzas. Él cada día nos da consuelo, nos da esperanza, nos da ánimo, nos recuerda quiénes somos y nos da la vida. Nos provee cada día de las misericordias para ese mismo día. Las de mañana ya vendrán. Y sus misericordias, dice, nunca se acaban. Nuestros recursos se agotan. En ocasiones nuestros hijos, en esta segunda quincena, cuando nos piden cosas, nuestra respuesta es a final de mes. Me pasó la hipoteca esta semana, así que si necesitas unas bambas, a final de mes. Nuestros recursos se agotan. No llegamos. Pero no es así con Dios. Sus misericordias nunca se agotan. Sus riquezas son inmensas, como el maná en el desierto, nunca se agotan. Piensa en esto, nunca agotarás las inescrutables riquezas de Dios. Nunca podrías aspirar tanto aire como para dejar el mundo entero sin oxígeno. De la misma manera, nunca vamos a poder agotar las inescrutables riquezas de nuestro Dios, porque no dependen de nuestro esfuerzo, sino dependen de su amor fiel. Medita en esto. Medita estas verdades, guárdalas bien en tu corazón y encontrarás esperanza, porque si Dios está contigo, tienes más que suficiente para ser feliz. Esa es la realidad. Como el profeta ha experimentado, aunque pierdas lo que más amas, aunque todos alrededor te abandonen, aunque todo tu mundo alrededor se desmorone, aunque te quedes absolutamente sin nada, Dios es más que suficiente para tu felicidad. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jerusalén y el templo destruidos. Ya no hay más fama, ya no hay más riquezas, no queda más que dolor y escombros. El mundo alrededor está desolado. El pueblo de Dios diezmado, llevado al exilio. A la vista de los hombres, todo se ha perdido. No queda absolutamente nada, pero el profeta dice, Dios, tú eres suficiente para mí. No hay nada alrededor. Estoy lejos de mi tierra. No sé qué será el día de mañana, pero te tengo a ti. Y eso es más que suficiente. Medita en esta verdad. Cuando en tu agotamiento vayas a Dios en oración, le digas, Dios, no tengo más fuerzas, Dios, no tengo más ánimos, pero te tengo a ti. Dame más y más de tu amor. Dame más y más de tus bondades, porque eso es suficiente para mí. Recuerda esto. Dios nunca te va a desamparar. Él nunca te va a abandonar. De hecho, su Hijo fue desamparado para que tú no seas desamparado. Esa es la realidad. Mira la cruz y observa la fidelidad de Dios para con su pueblo. Él había prometido un Salvador, un Mesías a Adán y Eva. Él había prometido que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él lo había prometido y en su momento determinado llegó el Salvador, Cristo Jesús, y Dios lo clavó en una cruz para satisfacer su justicia, para derramar sobre él toda la ira que tú y yo merecíamos. En aquella cruz, Cristo sufrió toda la ira divina. Todo ese sufrimiento del cual el sufrimiento de este pueblo es solo una mera sombra del sufrimiento del Cristo en la cruz. Él sufrió todo eso, el castigo por nuestros pecados. Él fue desamparado en aquella cruz para que tú y yo hoy sepamos que nunca vamos a ser desamparados. Él fue desamparado por nosotros. Sus riquezas, su justicia la hemos recibido por medio de la fe. Entonces,
como dice Pablo a los romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Medita en esto. Dios entregó a su propio Hijo por ti y por mí. Si ha dado eso, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas que son tan pequeñas a la luz de esto? Medita en su fidelidad y esto traerá esperanza a tu corazón. Todo alrededor está derrumbado, pero Dios es suficiente para ti y para mí. La segunda verdad en la que medita es que Dios es bueno y es bueno esperar en Él. Versículos 25 al 27 empiezan por la palabra bueno en 3 ocasiones. Bueno es Dios, bueno es esperar en Él y bueno es aprender esto desde jóvenes. Dios es bueno, así se ha revelado, así lo hemos cantado antes. Dios es bueno, Él no se deleita en el mal. Leemos en el versículos 31 al 33 que el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no es como los dioses de los griegos, caprichosos, malvados, que se deleitan en todas estas cosas. Dios es bueno. Él no se deleita en el sufrimiento. A Él le duele ver el sufrimiento. ¿Recordáis a Jesús? Delante de la tumba de su amigo. Él sabía que lo iba a resucitar. Pero Jesús lloró. Lloró al ver el dolor en este mundo. Este no es el mundo tal y como Él lo había diseñado. Ese es el mundo por causa del pecado. Y Él lloró. Y nuestro Dios se duele. No es un tirano que se deleita y se goza al hacernos sufrir. No, es un Dios que nos ama y que se duele al contemplar las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Dios es bueno. Así se ha revelado en las Escrituras. Así lo vemos revelado. Pero fijaros que dice que Dios es bueno ¿para quién? Para los que esperan en Él. Es decir, para aquellos que confían en Él, para aquellos que le buscan. Dios es bueno y esa es la buena noticia para los creyentes. Pero que Dios es bueno es una mala noticia para los incrédulos. Dios es bueno, es una buena noticia porque sabemos que aunque no entendamos lo que sucede, aunque no encontremos el porqué, aunque veamos que todo está muy mal a nuestro alrededor, sabemos que hay un propósito bueno y santo detrás de todas las circunstancias. Porque Dios es bueno, podemos confiar en medio de la aflicción que todas las cosas ayudan a bien a los creyentes. Pero Dios es bueno para aquellos que esperan en Él. Que Dios es bueno es una mala noticia para el incrédulo, porque si tú lo rechazas, porque Él es bueno y Él rechaza el mal, te va a castigar por toda la eternidad. Y es así, un Dios bueno no tolera el mal. Lee este libro y date cuenta de qué piensa Dios acerca de tu mal. ¿Qué piensa acerca del pecado? Dios está airado contra ti. Por eso, como predican en este púlpito domingo tras domingo, ven a Cristo si aún no has venido a Él, en arrepentimiento y fe, porque hay un Dios que es bueno, es santo y justo, que está contra ti hoy, si tú no has venido a Él. Ven a Él para que puedas experimentar ese perdón, esa salvación y puedas encontrar esa paz que tu alma tanto anhela que no encuentras en ningún otro lugar. Ven a Él para poder tener esa esperanza de la que estamos hablando, que Dios es bueno para aquellos que esperan en Él. Trae esa verdad a tu mente, incluso, especialmente, cuando las circunstancias de alrededor te hagan pensar lo contrario. Nuestros ojos humanos ven una realidad delante nuestro, pero recuerda, ponte el filtro, Dios es bueno, por lo tanto hay un buen propósito en todas las cosas. Muchas veces buscamos entender el por qué, ¿verdad? Cuando viene la prueba, la aflicción, ¿por qué? En ese momento que levantamos el por qué, debemos esperar y confiar en la bondad de Dios. Esperar en Él. Dice que es bueno esperar en Dios. Esperar en silencio la salvación de Dios. Y eso nos cuesta un montón. ¿Esperar? Si yo ahora compro algo y tengo envío rápido, preferente, Prime, Super Prime, tú ya compras una cosa a las 3 de la mañana y a las 8 las tienes en la puerta. No nos gusta esperar. Lo quiero y lo quiero ya, ¿verdad? Vivimos en una sociedad tan rápida en que lo queremos todo absolutamente ahora. Yo me acuerdo cuando quería algo de pequeño, teníamos que esperar, ahorrar y esperar que llegara esa emoción, ya se ha perdido. Le haces un clic y lo tienes en la puerta. No nos gusta esperar. Y si el hombre ha sido impaciente, ahora lo es más. Queremos las cosas y las queremos ahora.
Y de la misma manera sucede con la solución a los problemas. La queremos rápidamente y es obvio. A nadie le gusta sufrir. Es obvio. Si estamos en medio de una aflicción, en medio de un problema, queremos salir de él ahora. Y oramos al Señor, Señor, sálvanos ahora. Señor, quita la enfermedad ahora. ¿Sí? Oramos y es así, es obvio, no nos gusta el sufrimiento. Cuando llegan los problemas a nuestra vida, oramos a Dios y esperamos que Él obre rápidamente, nos libre y nos traiga paz otra vez. Y en ocasiones es así. Dios obra de maneras milagrosas y Él responde de manera rápida y salimos de esa aflicción, de esa prueba, de esa enfermedad de una manera rápida. Y damos gloria a Dios porque es su bondad para con nosotros. Pero en ocasiones oramos y no salimos. Seguimos esperando y llega y el sufrimiento se hace largo en el tiempo. Y cuando el sufrimiento se hace largo en el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Dudamos acerca de Dios y de su bondad. Cuando la prueba se alarga, piensa en esto, es un tiempo en el que Dios trata con nosotros de una manera determinada. Esperar nos cuesta porque nos coloca en una situación incómoda en la que no podemos hacer más que esperar. Esperar en Dios y nos muestra nuestra incapacidad, nuestra falta de control sobre el futuro, sobre nuestras propias vidas. Por eso nos cuesta esperar, porque queremos hacer, ¿qué puedo hacer? Y no sabemos esperar y nos cuesta porque nos pone en nuestro lugar y nos demuestra que nosotros no tenemos control verdadero sobre nuestras propias vidas. Pero el creyente hace bien en esperar en Dios, porque en la espera Dios trabaja en nuestros corazones. Mirad, hay un salmo, otro salmo que seguro que no es el que tú buscas cuando vas a hacer un devocional, el Salmo 88. No sé si lo has leído últimamente. Los salmos son preciosos. A mí me encantan los salmos. Cada sábado en casa leemos en la mañana un salmo. Los salmos son preciosos y cuando lees los salmos de David, que está en persecución, en sufrimiento, que su situación es terrible, cuando termina con esa nota de alabanza, de esperanza, te anima, ¿verdad? Y dices, mira, en medio del problema, escondido en la cueva, sabiendo que su vida corre peligro, que puede cerrar los ojos y puede venir alguien y quitarle la vida, en ese momento él se va a dormir tranquilo, confiado, porque Dios lo salvará. Confía en Dios y descansa. Y esos salmos nos dan ánimo cuando pasamos por aflicción y por sufrimiento. El salmista presenta su caso delante de Dios, recuerda quién es Dios y alaba porque sabe que Dios lo va a bendecir. Pero el Salmo 88 no tiene ninguna nota positiva. Tú lees el salmista que está gravemente enfermo, que ve que no hay solución, que se está quedando solo, que su único amigo es la oscuridad, y tú lees ese salmo tan triste en el que expresa su dolor y llegas al final y dices, mi amigo es la oscuridad, y dices, espera, que en mi Biblia faltan 2 versículos. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el gozo del salmista de decir, estoy muy mal, me estoy muriendo, me estoy quedando solo, estoy desesperado, estoy triste, estoy desolado? ¿Y la nota de esperanza? ¿Dónde está? Cuando meditas en ese salmo, te das cuenta de que la nota positiva de ese salmo es que este salmista dice que ora por la mañana, por la tarde y por la noche cada día. Y sabemos, leyendo las Escrituras más adelante, que este hombre salió de esta enfermedad y alabaría a Dios. Saldría de esta enfermedad como con una fe fortalecida, porque la larga prueba hizo en él un corazón que depende completamente de Dios, porque él no veía la salida, pero ¿qué hacía cada día? Venía delante de aquel que sabía que podía salvarlo. Por la mañana, por la tarde y por la noche, Dios fortaleció la fe de este hombre, creando un corazón que depende, que le busca, aunque no haya respuesta. Y la prueba fue larga, y él sufrió, pero Dios había estado trabajando en el corazón del salmista mientras éste esperaba la salvación de Dios. Decía Spurgeon en una ocasión, no te apresures, no esperes ser liberado de tu problema la primera vez que comienzas a clamar a Dios. Oh no, el Señor es bueno para los que esperan, para el alma que lo busca. El corazón del salmista del Salmo 88 fue fortalecido en esa dependencia de Dios. Dios, no sé dónde está la salida, pero sé que está en ti. Y eso lo aprendió y lo buscó. Y fue necesaria esa larga prueba dolorosa para desarrollar ese corazón que adora a Dios cada día, mañana, tarde y noche. Piensa en esto. Quizás estás experimentando la prueba y la aflicción horas y horas y ves que no hay salida. ¿Qué puedo hacer? Sigue orando. Ora por la mañana, levántate más pronto y ponte delante del trono de Dios en oración. Ora al mediodía
llama a los hermanos y que oren contigo. Ora porque la salvación viene del Señor. En Él se encuentra esto. Persevera, no dejes de buscar a Dios y espera en Él, porque Él está haciendo en ti una obra preciosa, aunque tú hoy no lo estés viendo. En la medida que esperas en Él, tu fe está siendo fortalecida, porque buscar a Dios cuando no lo escuchas, cuando no ves salida, requiere de fe. Y esperar en Dios, esperar la salvación de Dios en silencio, es esperar en fe. Es confiar en que yo no sé lo que está pasando, pero Dios, yo sé que tú sabes. Por lo tanto, pongo mi caso delante de ti y tú harás. Es confiar que Dios es bueno, que Él sigue en control, aunque todo alrededor dé la sensación de que no lo sea. Confiar en Dios en esa larga espera nos enseña una verdad que se grabará bien en nuestros corazones. De la misma manera que cuando cocinas a fuego lento, la comida sale más sucosa, más sabrosa. Esa obra en nuestros corazones a fuego lento va grabando verdades en ella que serán buenas y necesarias más adelante. Él grabará bien esa realidad. Esperar en Dios es bueno. Y es bueno aprender esto desde la juventud, dice el profeta, que seamos enseñados en la juventud en estos caminos, ya sea en la juventud de nuestra edad, a los jóvenes niños o a los jóvenes en la fe. Aprender estas verdades en la juventud nos prepara para lo que vendrá en el futuro. En los tiempos buenos, crece en el conocimiento de Dios, porque en los momentos de prueba eso va a tener que ser puesto en práctica. Es bueno. Así que si tú en tu juventud, ya sea en edad o en fe, estás siendo probado por Dios por medio de la aflicción o sufrimiento, da gracias a Dios, porque por medio de ello Él está grabando preciosas verdades en tu corazón. Y hazlo, versículo 28, en silencio. Cuán bueno es callar y escuchar a Dios. Búscale en oración y calla. Escucha su palabra, abre las Escrituras, clámale a Él y espera en silencio su salvación. Escúchale a Él porque Él es quien te lo impuso, dice el profeta. Dios ha dispuesto esta prueba para tu bien. Forma parte de sus propósitos para su vida. Está en sus manos. Y esa es la tercera verdad. Él medita en que Dios es fiel y sus misericordias nunca se acaban. El profeta medita en que Dios es bueno y es bueno esperar en Él. Y en tercer lugar medita en una gran verdad, que Dios está en control. Por eso podemos tener esperanza. Dios sigue en control de todas las cosas. No les ha sucedido nada que Él no haya decretado. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Recordar que toda la historia, todas las cosas están en sus manos y que Él ha escrito la historia nos da consuelo y descanso cuando no entendemos qué es lo que está sucediendo. Eso trae consuelo y esperanza al creyente, que todo lo que está sucediendo ya ha sido decretado por Él. Nada, ni bueno ni malo, sucede aparte de sus decretos. Y eso trae consuelo y descanso a nuestros corazones. ¿Cómo funciona esto? No lo entendemos. Cada uno de nosotros es libre. Cada uno de nosotros actuamos conforme a lo que queremos. Pero la realidad es que los planes y decretos de Dios se cumplen tal y como Él los ha escrito. Eso es uno de esos grandes misterios. Y aquí medita Él en que precisamente ahora que están sufriendo, no está sucediendo nada aparte de lo que Dios ya había decretado. No hay otra fuerza en el universo que esté haciendo algo aparte de Dios y Dios tenga que responder contra ello. No. Tu sufrimiento, tu aflicción, tu prueba, forma parte de los decretos eternos de Dios para tu vida. Es así. Dios había levantado a esta nación para traer juicio a su pueblo. Los babilonios actuaron conforme a lo que ellos son. Una nación invasora que querían incrementar sus fronteras. Ellos vinieron, atacaron, hicieron todo el mal que ellos quisieron porque ellos eran así. Pero recuerda, Dios levantó esa nación para traer juicio a su pueblo. ¿Cómo funciona esto? Como digo, es un misterio, pero la mano soberana de Dios dirige todas las cosas al cumplimiento de sus propósitos. Y eso lo vemos de manera sublime en la cruz de Cristo. Hechos capítulo 4, versículos 26 al 28. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado,
que sucediera. ¿Lo veis? Los hombres, representados en los judíos, gentiles y reyes, se unieron contra Jesús y lo clavaron en la cruz. Lo querían matar. Es así. Ellos actuaron en base a lo que ellos querían. Lo hicieron libremente. Ninguno de ellos fue una marioneta en las manos de Dios. Ellos lo clavaron porque no lo soportaban. Lo querían matar. Era el deseo de su corazón. Y lo clavaron en aquella cruz, en la que Dios ya había determinado que su Cristo debía ser clavado. Era el designio eterno de Dios que su Hijo debía morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Cómo se entiende esto? Es un misterio. Pero Dios tiene sus planes y sus propósitos y se cumplirán. Y todo en este mundo, bueno y malo, sirve para los propósitos de Dios. Y eso a mí me da descanso. Eso a mí me da confianza. Tú miras el mundo y es un caos, ¿eh? Venimos de una pandemia y dices, bueno, ahora las cosas se arreglarán, ahora hay una guerra. Bueno, y ahora vienen las restricciones, que si vamos a pasar frío, ahora que ha llegado. Y dices, ¿a dónde va el mundo? ¿No? Tú miras las circunstancias a tu alrededor y te preguntas, ¿hay alguien al mando de todo esto? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué será lo que queda de año? ¿Cómo será el año que viene? Y podemos llegar a desesperar. ¿Qué será de nuestras vidas? Y temer. Dios está en control. No ha sucedido nada que Él no haya decretado. No sucederá nada que Él no haya decretado y su propósito se cumplirá. Esa es nuestra confianza. En un momento en que muchos se preguntarían, ¿dónde está Dios en medio de este desastre? El creyente sabe que Dios está allí en medio llevando a cabo sus propósitos. Esa es la realidad. Nosotros no podemos conocer el futuro. Podemos estar inquietos por lo que va a venir, pero confía, Dios conoce el futuro, principalmente porque Él lo ha escrito. Y tú sabes cómo termina la historia. Hay unos cielos nuevos y una tierra nueva. Él tiene un plan perfecto, preparado desde antes de la fundación del mundo. El sufrimiento tiene su límite, el mal tiene fin. Un día Dios hará todas las cosas nuevas. Va a venir Cristo Jesús en gloria, en poder, a buscar a su pueblo, a traer juicio a este mundo, a hacer unos cielos nuevos y una tierra nueva donde viviremos con Él por toda la eternidad. Eso es lo que Él ha escrito. ¿Tú crees que lo hará? Por supuesto que sí, porque Dios es fiel. Dios tiene todo el poder para cumplir sus planes y todas las circunstancias de nuestras vidas sirven para el cumplimiento de sus propósitos. Eso no trae consuelo a tu corazón de saber que tu vida, mi vida, todas las circunstancias están en sus manos. Y aunque yo no entienda por qué está sucediendo lo que sucede, Dios sí lo sabe y ya confío. Así actúa un hijo. Los padres los llevamos aquí, allá, ellos saben que llegaremos. Tu hijo sabe que mañana comerá, que hoy cenará y él no se pregunta cómo. Pero las cosas suceden. Esa confianza es la de un hijo con un padre que lo ama. Y ese es nuestro Padre. Esa es la realidad. Puede derrumbarse el mundo por completo. Pueden las circunstancias en mi vida ponerse totalmente oscuras. Pero Dios sabe. Hay muchas cosas que queremos saber. Y le preguntaríamos, Dios, ¿pero por qué esto? Dios, ¿pero por qué ahora esto? Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Queremos muchas preguntas por responder. Al final lo que queremos saber es el plan de Dios. Dios, ¿me puedes dejar ver tu librito para entender ahora por qué estoy sucediendo, por qué estoy viviendo esto ahora? No lo quiero entender más adelante, lo quiero saber ahora. Queremos que nos enseñe su libro con su historia, aquellos caminos que solo le pertenecen a Él. Queremos muchas respuestas a preguntas que no vamos a tener y fijaros lo que dice el profeta. Versículos 39 al 41. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Queremos saber aquello que no nos corresponde cuando deberíamos ocuparnos en lo que Dios ya ha mandado que debemos hacer. Queremos saber muchas cosas acerca del futuro y Dios te está diciendo, sé santo como yo soy santo. Eso es lo que te tienes que preocupar tú hoy y ahora. Todo lo que sucede en tu vida, Dios lo está usando para formar el carácter de Cristo en ti. Y es necesario que pases por esa prueba, por esa aflicción, por esas circunstancias adversas, porque tiene algo que tratar en tu corazón para que tu corazón sea más conforme al de Cristo. Queremos saber muchas cosas. Arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Dios y vive para Él. Es lo que está diciendo el profeta. Deja el gobierno de Dios, deja el gobierno del mundo en las manos de Dios. Y tú ocúpate en lo que ya te ha sido mandado.
Confía en Dios. De la misma manera que un hijo confía en su padre, confía en el Dios que ha decretado todas las cosas. Para ir terminando, este tercer poema de Lamentaciones marca el clímax. Empieza sombrío y el libro llega a este punto elevado, donde el tono cambia hacia la esperanza. No porque las circunstancias cambien, sino porque su corazón es transformado al meditar en todas estas verdades. La esperanza aparece, como decía antes, en medio de la dificultad. Cuando vives no en base a lo que sientes o ves, sino en base a lo que sabes que es verdad. Por lo tanto, el mejor ejercicio para ti y para mí es meditar en las verdades de Dios cada día. Abre tu Biblia, lee las Escrituras, medítalas, mastícalas, guárdalas bien en tu corazón. Busca a Dios cada día y pídele al Espíritu que esas verdades transformen tus corazones, para que esas verdades transformen tu corazón y que el carácter de Cristo sea más y más formado en ti. Búscale en oración cada día. Cultiva esa vida de comunión con Él. Medita en sus verdades. Recuerda su fidelidad, su misericordia, su bondad, su soberanía, y entonces encontrarás esperanza y consuelo en medio de las circunstancias. Y esto no quita la realidad del sufrimiento. El libro de Lamentaciones no termina aquí. Si tú sigues leyendo el libro, hemos empezado de un lugar muy bajo, llegamos al pico en Lamentaciones 3, y si tú sigues leyendo el libro vuelve a caer. Las circunstancias no cambian, siguen en el exilio. Los siguientes 2 capítulos siguen describiendo la terrible situación en la que se encuentran. Recuerda esto porque lo que estamos explicando no es una fórmula mágica que de repente cambiará tu mundo, saldrá el sol y dejará de llover. No, seguirá lloviendo. Pero la manera en la que has sido transformado te llevará a tomar la perspectiva correcta en medio de esas pruebas y esa aflicción. No hay una esperanza, no hay una fórmula mágica. Meditar en estas verdades te hará caminar con esperanza en lugar de caminar con amargura. Te llevará a vivir en esperanza en lugar de caer en la ansiedad. Nos ayudará a enfocar bien nuestra mirada. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Mirando a la cruz colocaremos nuestro sufrimiento en perspectiva. Mirad, este tercer poema de Lamentaciones personifica el dolor del pueblo en un individuo que representa a todo el pueblo. Él describe el sufrimiento del pueblo como suyo propio, y la buena noticia del Evangelio es que hay uno, como describe el profeta Isaías, hay un varón de dolores, experimentado en quebranto, que llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, quien fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sobre el cual fue el castigo de nuestra paz, por cuya llaga fuimos nosotros curados. Cuando creas que nadie puede entender tu sufrimiento, mira a la cruz. Hay uno que lo conoce y lo entiende bien. Hay uno que lo cargó sobre sí mismo para que tú hoy puedas tener esperanza. Él conoce tu dolor y por eso puede compadecerse de ti. Y al poner la mirada en la cruz, nuestro sufrimiento toma perspectiva. Y miramos a la cruz y luego miramos a esa tumba vacía y nos llenamos el corazón de esperanza, porque como Él resucitó, tú y yo un día vamos a resucitar a un lugar, a esos cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más tristeza, sino gozo por toda la eternidad. ¿Crees esto? Si crees esto, graba bien estas verdades en tu corazón y da gloria a Dios. Y entonces tu oración cambiará. Y en medio de la prueba orarás: Dios, sáname, Dios, sálvame, pero Dios, ayúdame a aprovechar esta prueba para tu gloria. Señor, haz lo que tengas que hacer en mí por medio de esta aflicción para que mi carácter sea más conforme al de tu Hijo. Cambiará nuestra manera de orar, porque no querremos salir rápido, sino que querremos salir más santos. Medita en estas verdades, tráelas a tu corazón y así alimentarás esa esperanza y encontrarás esa esperanza en medio de la oscuridad. Y todo esto, como decía, es una buena noticia para el creyente, pero si tú estás aquí hoy y no estás en Cristo, el sufrimiento realmente no tiene ningún sentido. Es un absurdo. Realmente no hay esperanza para tu dolor, para tu enfermedad, para tu tristeza, para tu depresión. No hay nada bueno en ese dolor. No encontrarás paz en ningún lugar.
Y quizás has probado muchas filosofías, muchas religiones intentando encontrar paz y no la encuentras porque no hay paz y esperanza aparte de Cristo. El sufrimiento es un absurdo, no tiene sentido y nunca lo tendrá si no vienes a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Tus pecados son perdonados, eres renovado y tu vida es hecha en Él y eres vestido de su justicia. Ven a Él en arrepentimiento y fe para que esta esperanza de la que estamos hablando sea también tu esperanza. Puedas encontrar paz a tu alma atribulada, puedas tener gozo en medio de la dificultad y puedas encontrar esa paz que nada ni nadie te ha podido dar porque solo se encuentra en Cristo.